esta casa ubicada en el Country Carmel asesinaban a María Marta García Belsunce. ¿Qué fue lo que pasó? Los tiros no los vieron ni los médicos que hicieron la autopsia. La paz del lugar nunca sería la misma. En el fallo nuestro condenatorio mienten. Condenando a Juan Carlos Urtig a la pena de 3 años y 6 meses de prisión. Tenían que condenarnos. No se sabe quién la mató, pero para cada uno de los personajes que rodearon a esta historia sería un antes y un después. Ya nada sería igual. ¿Y cómo es vivir con esa situación de 18 años de incertidumbre? Ha sido una pesadilla tremenda. Hemos tenido, por lo menos en mi caso, que poner en práctica toda la resiliencia posible para salir adelante. Condenando a Horacio Carlos García Belsunce a la pena de 4 años de prisión. ¿Cómo fue la cárcel? ¿Lloró alguna vez? ¿Se da ese lujo? Sí, por supuesto. En la cárcel lloré un montón de veces. ¿Qué te pasa a vos cuando se habla que la historia de tu propia hermana sería llevada a la televisión o al cine? Si sirve para que toda la Argentina sepa la verdad Sí. y la mentira que le vendieron, me parecería maravilloso. Necesito por favor una ambulancia urgente, una persona que se cayó entre una bañadera y está como ahogada. Deme el domicilio, por favor. El Carmel Country Club. Bueno, un clip, la verdad, felicitaciones a la producción porque es una apreciación global que resume 20 años, a 20 años del asesinato de María Marta García Belsunce y probablemente a semanas, días de saber si el denominado por la familia vecino malo del Country del Carmel es o no el acusado de haberla matado. Estamos hablando de Nicolás Pachelo, pero Javi Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, Guille. Bienvenido. Hubo una carta escrita, una carta abierta, si se quiere, del propio Carlos Carrascosa a María Marta. Tal cual, sí. Donde nosotros destacábamos un fragmento que decía: llevar esa carga de ser tu asesino fue horrible. Recordemos que estuvo 7 años en prisión. Es una carta realmente muy extensa, ¿no? Sí, y que le habla directamente a ella, claro. María Marta García Belsunce. Te hago una pregunta a vos, pero también le hago una pregunta a los que nos están mirando. ¿Se acuerdan ustedes qué estaban haciendo alrededor de las 7 de la tarde del 27 de octubre de 2002? Seguramente no. Es muy difícil y probablemente la referencia de muchos, si te acordás, es que había 2 partidos de fútbol muy importantes. River Boca, sí. Independiente, Central, etcétera, pero solo si te lo hacemos acordar. Exactamente, ¿no? Los que sí se acuerdan y muchísimo, obviamente, son toda la familia de María Marta García Belsunce. Carlos Carrascosa, el viudo, le escribió una carta de puño y letra. Hemos tomado algunos de los fragmentos, después vamos a contar algún detalle más. He llevado 20 años peleando por saber quién te sacó de mi vida. Éramos tan felices en nuestro nido y hoy sigo peleando por saber la verdad. Recuerden que en estos momentos se está celebrando, se está ventilando el juicio oral y público, entre otros contra Nicolás Pachelo, que para los fiscales es el autor material del crimen, ¿no? Llevar la carga de ser tu asesino, porque así fue considerado de alguna manera, fue horrible. 7 años privado de libertad es algo que nunca imaginé. Esto me lo contó a mí en la cárcel, en ese fragmentito de la nota que veíamos, porque a él lo que más le pesaba era eso. Y lo que más le dolía era no saber cuál había sido la última cara que había visto María Marta García Belsunce antes de que le deserrajaran los 5 tiros en la cabeza. Digo esto porque en aquel momento uno le hacía la nota a Carlos Carrascosa y te queda la duda de cuánta verdad hay respecto de lo que está diciendo. No, duda que en definitiva alimentó el proceso, la sustancia del juicio y más aún la condena, ¿no? Carrascosa siempre ha sido igual. Hoy lo sabemos porque, a ver, nosotros nos nutríamos mucho de lo que nos daban datos los investigadores, el propio fiscal, ¿no? Que seguía una investigación por un lado y demás. Carlos Carrascosa los indicaban, lo conocían como el gordo amianto. Exactamente. El gordo amianto porque no le calentaba nada, nada lo hacía enervar, enojar, ¿no? Vos lo habrás vivido también, impertérrito. Uno iba, le hacía una nota, a ver, y suponíamos que cuando se lanzara a hablar de María Marta iba a empezar a llorar. Sí. Y eso no pasaba, pero hay que entender que mucha gente reacciona como puede y no como quiere. Exacto. En esta nota, en una de las tantas notas que le hicimos a Carlos Carrascosa, tampoco derramó una lágrima, pero si vos tenías que escucharlo, decías, bueno, en realidad este tipo lo siente porque si está inventando todo esto es un gran actor. Fíjate, es este hombre del que estoy hablando, que estaba cumpliendo la condena en la casa de un amigo. Exacto, ahí en Escobar. Exactamente, en la localidad de Escobar. En la zona del Cazador, allí en Escobar. Sí. Bueno, a ver, tenemos más, me parece que tenemos más frases justamente respecto de esta carta.
en donde dice, qué mujer excepcional que eras, y así de golpe, en un minuto, desapareciste de mi vida en este mundo. Él habla también de cuando estuvo detenido en la cárcel de Campana, en donde los guardiacárceles le decían, ¿vos qué haces acá, pibe? Los guardiacárceles muchas veces saben o intuyen, y no le erran demasiado, cuando saben que hay alguien que no tiene absolutamente nada que ver con la causa. Y la verdad que cuando uno iba a la cárcel y preguntaba, entre otras cosas, por Carrascosa, a mí me tocó ir, por ejemplo, a hacer nota al Gordo Valor, y le pregunté sobre Carrascosa y decía, el viejo, así me decía, te decías el viejo un no gil tiene nada que ver. No es el asesino, sí, es decía. verdad. Y uno tal vez hasta le entraba la duda en ese momento. Bueno, juicio que se está celebrando ahora tiene un impasse porque el próximo 31 de este mes, es decir, del mes de octubre, comienzan los alegatos. Veremos si dura 2, 3 días, un poco más, dependerá también, porque ahí lo que va a ser alegatos, no solamente por el crimen, sino también por los robos de Pachelo. Sí, ahora... Y después sentencia, primero veredicto y después sentencia, si es un veredicto condenatorio. Sí. Pero habrá que ver cuándo es la fecha, porque en el medio... Y hay que decirlo, está el Mundial. Exacto. Hay otras causas también en trámite, en juicio oral y público también. Los fiscales sospechan, intuyen que el tribunal va a dar el veredicto y sentencia si hay condena antes de fin de año. Veremos a ver si esto ocurre. Ahora, lo que se pregunta a la gente, después de haber seguido esto durante 20 años, después de haber visto una serie en Netflix, en donde participaron todos los familiares, ahí recientemente John Urtig decía, si sirve esto para que se revele la verdad, bienvenido sea. Incluso Molina Pico. Exactamente. A ver, ¿es Nicolás Pachelo la única persona que va a ser sentenciada? Porque en aquel momento se decía, si actuó Pachelo, actuó con gente que le dio horarios, que sabía que María Marta García Belsunce iba a jugar al tenis hasta las 8 de la noche, que las lluvias que no estaban contempladas en el delincuente que iba a ingresar a la casa del Country del Carmel hacen que María Marta llegue antes. Digo, Pachelo no habría actuado solo. Es, como lo decís vos, en potencial. Por eso también, dentro de esta investigación, dentro del juicio, hay 2 vigiladores. Exactamente. De Carmel también, ¿no? Y está la masajista, que recuerda que la allanaron. Está Beatriz Michelini, que la a que le pidieron las tarjetitas con los horarios respecto de cómo eran los turnos que ella daba y la información que podía revelar con esos horarios. Tal cual. Es una causa emblemática justamente respecto de la historia criminal argentina. Y judicial argentina también. Bien. Un hecho que después de 20 años todavía no se sabe del asesino y buena parte de la familia no solamente fue condenada, sino que Carrascosa estuvo detenido y además también todos en libertad y de alguna manera absueltos y sobreseídos del caso. Yo hablé con toda la familia. Era el gordo querido, el que lo llevaba de viaje, el que amaba a María Marta García Belsunce, el que decía todo esto años atrás, allí en un domicilio particular donde cumplía condena. Te decíamos, impertérrito, casi el hombre de acero, el que no lloraba, el que se manifestaba así. Bien. El que tuvo que estar los 35 días ahí en Campana fue usted. Fui yo. ¿Cómo fue la cárcel? Bien. O sea, digamos, no empezó el periodo en el cual uno empieza a minarse. Aunque bajé 7 kilos, me cuadriplicaron la dosis para la medicación de la presión. O sea, uno siente todo un movimiento ahí adentro. El estrés carcelario. ¿No? El estrés carcelario, exactamente. ¿Lloró alguna vez? ¿Se da ese lujo? Sí, por supuesto. En la cárcel lloré un montón de veces. El primer día que lloré fuerte fue cuando vi a mis amigos ahí haciendo el petitorio de mi libertad. Usted mencionaba la casa y uno hace el recorrido mental de lo que se ha visto durante estos años. Y hay algo que a mí y a mucha gente nunca terminó de cerrarle, por lo menos, y me gustaría que usted me dijera qué fue lo que pasó, ¿no? De no darse cuenta que María Marta tenía 5 tiros en la cabeza y pensar que eso había sido un accidente. ¿Cómo pudo ser? Te cuento. Me cuesta un poco hablar de esto, pero te voy a dar 2 explicaciones. Y la otra cosa que te voy a decir es que mi madre empezó a morirse en un baño. Yo cuando vi a mi mujer ahí pensé inmediatamente en un accidente porque lo descubrí con el tiempo y conscientemente cuando me hicieron la pericia psicológica o psiquiátrica, no sé. A mí se conoce que en ese momento me pasó la película de mi madre. Mi madre se cayó en un baño y empezó a morirse ahí. A partir de ahí lo operaron de un golpe en la cabeza, se le hizo un hematoma y nunca quedó bien. Y estuvo un montón de tiempo después que venía y salía, o sea, tenía momentos de lucidez, momentos de no lucidez, yo qué sé, ese tipo de cosas, y al final murió. Entonces, ¿y a usted se le vino esa película encima? Y vaya a saber, seguramente. O sea, nunca pensé en un homicidio.
un domingo a la tarde en un country. Bueno, Carlos Ibas a Carrascosa, pensar en el homicidio. apelando también a la memoria emotiva de algo que nosotros, por lo menos yo desconocía hasta ese momento, esto pasó hace 7, 8 años, en donde él decía que había vivido un episodio similar con su propia madre. Sí, lo contó inclusive en el juicio. Claro. En algún momento bueno, le quedó marcado, más allá de eso. A ver, 6 tiros. Perdón, por lo cual pensó que la historia podía repetirse. Sí, como un karma. Exacto. Sí, como un karma, exacto. Recuerden, 6 tiros, 5 de ellos, con un revólver calibre 32, quedaron dentro del cráneo. Los médicos que llegaron al lugar no lo vieron. Le taparon incluso los agujeros. Solamente después, en la autopsia, 17 días después, en la autopsia se dieron cuenta que tenía 5 balazos en el cráneo. Una causa que tiene una historia particular dentro, reitero, de la historia criminal argentina y judicial también argentina. Una causa que todavía no tiene un asesino concreto. Para los fiscales es Pachelo. Veremos si el tribunal también lo considera así. Estamos en cuenta regresiva para que Sí. esto se defina, Javi. Sí. Muchas gracias. Por favor. Hasta luego. Bueno, Brasil, lo que se vos viene, recién- ¿no? Este fin de semana. Eso, recién hablabas de cuenta regresiva para las elecciones en Brasil. Me pongo de este lado, Guille, si querés. Dale. Ahí va. Ahí va.